Hola, buenas noches. Bienvenido a su programa Educación Familiar. Soy el maestro Jorge Ruiz Magaña y ya saben que como cada semana estamos aquí con invitados de lujo que justamente nos pueden compartir acerca de los temas de su formación, de su pastoral, de su carrera o lo que hacen a partir de esa área de conocimiento y que como saben lo buscamos para que toda la familia sepa, conozca y desarrolle ciertas habilidades. Entonces, el día de hoy, el invitado que tengo es el licenciado Jairo Yair. Él justamente ahorita nos va a platicar acerca de su biografía, de justamente lo que ha estudiado en cuestión de filosofía, la maestría que ha tomado. Es coordinador de una universidad donde actualmente también yo estoy trabajando. Y bueno, tenemos el gusto de poder compartir este tema que honestamente se me hace muy interesante, me atrevo a decirlo. Aquí en el Jordán no hemos abarcado temas tan filosóficos muy seguidos y ya hemos de uno que otro tema, embona mucho con esta situación de la filosofía. Me gusta, en efecto, porque es algo distinto, es algo que puede prestarse para justamente compartir, dialogar y que, como ustedes saben, pues en la caja de comentarios van a poderlo generar para que de esta manera quien gusta acompañarnos pueda mandar aquí sus saludos y mensajes para poder decir a nuestro invitado. Pues bueno, vamos a escucharlo ahorita a él para que lo puedan ustedes ver y conocer y de esta manera puede iniciar nuestro tema del día de hoy. Jairo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, maestro Jorge? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación del Jordán. Gracias por la confianza. Mi nombre es Jairo Yair Rangel García. Yo soy originario de un pueblo que es del estado de Michoacán, cerca de la ciudad de Morelia, se llama Villamadero, y actualmente radico en Guadalajara. Tengo la licenciatura en filosofía, la estudié en la Facultad Franciscana de Filosofía en Zapopan. También tengo la maestría en filosofía realista en el Centro de Filosofía Realista en Zapopan, Jalisco. Estudié, por gracia de Dios, también la licenciatura en psicología y actualmente estoy estudiando la maestría en psicología educativa, misma que coordino actualmente, trabajo en la universidad llamada Johannes Paulus II. Es un gusto, maestro, estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también y pues con esto, maestro, vamos a dar inicio pues a nuestro tema, porque en efecto, como decimos, pues es un tema interesante, es un tema que tenemos que empezar a definir ciertos conceptos para que quede muy claro, pero que por supuesto, repito, si hay alguna duda de nuestros queridos Jordan Lovers, puedan mandar el comentario y de esta manera pues desarrollar aquí la sesión. Bueno, primero, si estamos hablando nosotros a la fe como esa posibilidad para encontrar el sentido de vida, bajo un filósofo específico, que en este caso es Kierkegaard, vamos entonces primero definiendo a qué conocemos como sentido de vida o a qué vamos nosotros a apostar a desarrollar en esta noche para que de esta forma como que quede más claro. Entonces, pues lo escuchamos, maestro, ¿en qué consiste o de qué es esto? Muy bien, pues vamos a definir qué es el sentido de la vida. A nivel filosófico, el sentido de la vida es una palabra que se ha venido dando respuesta o se ha querido venir dando respuesta desde los filósofos muy antiguos. Pero me voy a reducir a algunos filósofos que hablan sobre el sentido de vida. Primer punto, hablar del sentido de la vida. Me gusta mucho cómo lo aborda Jean Grondin, que es un filósofo francés, en su libro del sentido, donde habla que el sentido de la vida no se fabrica, sino que más bien a lo largo de la experiencia se va centrando en el servicio, en el diálogo, en la responsabilidad. Es decir, encuentras el sentido de la vida propiamente dicha, en el sentido de la escucha. No se inventa el sentido de la vida, sino que con la belleza que admiras vas proporcionando a tu vida un sentido de vida. Es difícil hablar en la filosofía como de esta parte del sentido de la vida. Emma Godoy es una autora psicóloga, no sé si la han escuchado, es muy popular Emma Godoy, que de hecho me gusta mucho su libro de Que mis palabras te acompañen, como otro de Vive tu vida y sé un genio. Ella habla, por cierto, que para ella la tarea del sentido de la vida es una autorrealización, es en el amor, es en el servicio, y llega al culminarse el sentido de la vida precisamente en la madurez y en la vejez. Otra definición acerca del sentido de la vida es para este gran filósofo poeta español, Julián Marías. El sentido de la vida humana consiste también en la realización de un quehacer personal y vocacional dentro de un contexto circunstancial.
Otro aspecto importante o definición que podemos encontrar para Antonio Machado, que es otro poeta español, ¿no? Muchos quizás hemos escuchado una canción muy popular de él, se hace camino al andar. Por lo tanto, el sentido de la vida radica en la creación activa del propio destino a través de la experiencia. Y por supuesto, no puede faltar esa definición que hace posible el filósofo danés Kierkegaard, que habla sobre, o mejor dicho, radica para él el sentido de la vida en la creación activa del propio destino a través de la experiencia. Perdón, me equivoqué. Asume la propia existencia con libertad y con responsabilidad. Para Kierkegaard, el sentido de la vida es superar la angustia y la desesperación mediante un salto a la fe, hacia la etapa religiosa, que es la que vamos a ir abordando, qué es lo que significa el sentido de la vida y qué proceso el ser humano puede pasar para poder llegar a esa plenitud de la fe, que es el sentido de la vida para Søren Kierkegaard. Y fíjese, maestro, que eso está interesante porque cuando hablamos de sentido de la vida, al menos en el aspecto social actual, yo me he dado cuenta que hay como mucha confusión, hay gente que definitivamente no tiene muy claro a qué se refiere, como que todavía hay mucha incógnita, que yo sé que es algo que se va construyendo, lo que estoy escuchando de usted y que ahorita hablemos de Kierkegaard, pero que qué bueno que lo está definiendo para que a partir de ahí como que tengamos más clarito hacia dónde vamos. Que si no, pues sí, nos vamos nosotros perdiendo en este camino de a qué nos referimos. Sí, maestro. En la sociedad actual, donde normalmente las personas nos desarrollamos, sobre todo yo soy de una cultura en donde lo ordinario es trabajar, después de trabajar, el fin de semana salir con la familia, algunos se gastan su dinero en cerveza, en convivencias muy superficiales y otra vez sigue el ritmo, ¿no? Ante eso surge grandes incógnitas de personas con las que me desarrollaba y decíamos, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Realmente la vida es solamente trabajar, ganarte el dinero, gastarlo y seguimos trabajando? Y si nos vamos a morir, nos vamos a hacer viejos, ¿qué es lo que pasa después de la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene estar esforzándote por situaciones que son de alguna manera placenteras en algún momento, pero que después se esfuman? Entonces ahí entra esa incógnita profunda del ser humano en preguntarse qué sentido tiene la vida en sí misma, porque nacemos, nos reproducimos y morimos, pero ¿hacia dónde? ¿Qué más? Algunos filósofos dirán, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que la vida es una náusea, ¿no? Y ante esta frase de este filósofo existencialista, muchas veces, muchas personas en nuestros contextos nos vivimos de esa manera, no le encontramos sentido a la vida, no le encontramos el sentido al esfuerzo, al sentido de la trascendencia. Por lo tanto, que espero que en ese tema podamos tener este sentido de poder darnos cuenta y preguntarnos, incluso aquí entre paréntesis, hay muchas personas que por el sistema en el que vivimos, del trabajo, ni siquiera tenemos la oportunidad de preguntarnos qué sentido tiene mi vida, o trabajas o piensas, ¿no? Entonces, espero que este tema sea de gran respuesta para aquellas personas que en ese momento, que nos están viendo, que están escuchándonos, que están pasando por situaciones difíciles, complejas, que no le encuentran rumbo a su vida, ni qué hacer a su vida, para que en ese momento Dios, a través de nosotros, pueda encontrar respuestas a aquellas personas que lo están buscando. Que así sea, maestro. Me permito ya decir algunos saludos que ha habido para que no se nos acumulen. Esteban de Jesús García Benítez puso que le encanta el programa. Muchas gracias, Esteban, por estarnos sintonizando. Y nuestra querida Lili Arroyo, querida Lili, un abrazote, dice que le gusta mucho el programa. Pues muchas gracias también. Acuérdense que tenemos nuestra caja de comentarios o saludos o preguntas para poder hacer. Maestro, entonces, si ahorita estamos teniendo como esto de parteaguas, a mí me interesa y me llamó mucha atención, nomás no he hecho la pregunta apenas ahorita, ¿por qué Kierkegaard? ¿Por qué específicamente él de los filósofos? ¿Quién es él? O para quien no lo conozca, ¿cómo lo pueden relacionar? Ok, cuando en mi experiencia personal, cuando inicio el estudio de filosofía, mi primera pregunta era, ¿y de qué vive el filósofo cuando termine la carrera? Porque normalmente es una ciencia que pues no encuentras trabajo, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué sentido tiene pensar? ¿Qué sentido tiene que debatir? ¿Qué sentido tiene el conocer los pensamientos filosóficos? ¿Como para qué sirve? Eso es lo que nos hacíamos la pregunta. Kierkegaard juega un papel importante en mi etapa académica porque cuando inicio a estudiar filosofía fue uno de los filósofos que primeramente empató conmigo, ¿no? Me identifiqué con él, en pocas palabras, con su experiencia. De hecho, se le considera el padre del existencialismo porque parte de su propia experiencia a confrontarse en su propia vida, porque comienza a criticar los sistemas filosóficos que había antes, filosofías que estaban para él muy cerradas y que no daban respuesta a lo que realmente el ser humano necesitaba. Por ejemplo, yo me angustio, yo me desespero, yo soy el que voy a morir, yo soy el que voy a desaparecer. Por lo tanto, Kierkegaard se da la oportunidad de decir esos sentimientos, esos afectos que normalmente la filosofía no toca como tal la afectividad, como tal los sentimientos, sino la pura razón, pues da mucho que desear a Kierkegaard e indagar y poder su propia experiencia ponerla en la mesa, ¿no? Por lo tanto, eso fue un particular que me llamó a mí la atención de este filósofo danés. Y Kierkegaard, precisamente, antes de pasar a decir quién es Kierkegaard, quiero aclarar algunas cosas porque es importante. Para Kierkegaard, que se considera en el año de 1815, que es cuando nace el 5 de mayo, anterior a esos años había un sistema filosófico que era el de Hegel. A lo mejor no tenemos mucha noción de quién es Hegel. Ojalá que en otro programa podamos tocar el tema de lo que es la filosofía hegeliana y demás. Sin embargo, para Kierkegaard criticaba el sistema donde había muchas respuestas frías, donde había muchas respuestas muy cerradas, lógicas, un sistema lógico donde a lo mejor no le respondían esas preguntas existenciales, como lo acabo de decir. ¿Qué siento yo? ¿El que voy a morir soy yo? ¿El que se angustia ante tal situación? ¿Quién me da respuesta ante eso? Un concepto importante que hay que tener en cuenta es el concepto de la angustia, el concepto de la desesperación, que adelante lo vamos a aclarar, pero son dos conceptos muy fundamentales en la vida de Kierkegaard. Kierkegaard nace en Dinamarca un 5 de mayo de 1813, perdón, me equivoqué con la fecha, maestro, es en 1813 y muere en 1855. Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés luterano, el menor de 7 hermanos, padre del existencialismo. De hecho, se dice que Kierkegaard, como en su desarrollo de su infancia normalmente, su padre era un pastor luterano y él no vivió una niñez normal como la de los demás, sino que vivió una vida desde niño, desde los 5, desde los 6, desde los 7 años, una vida de debates teológicos, una vida muy totalmente centrada en el radicalismo de la vida religiosa. Está marcada su propia vida por esta esfera, esta estricta educación religiosa y una profunda melancolía. Eso es lo que caracteriza a Kierkegaard, una profunda melancolía. Toda su obra la centró en la existencia individual, la angustia, la libertad, la fe y la subjetividad. Esos van a ser los conceptos o donde se va a centrar el pensamiento general de Kierkegaard a grandes rasgos. Su padre de Kierkegaard era un comerciante muy adinerado. De hecho, pues son de esas personas que desde chiquitos los tienen en las universidades estudiando, ¿no? Como hobby. A Kierkegaard, perdón, le transmitieron una visión muy pesimista de la propia vida y una vida muy religiosa, pero mal encausada entre la vida de la culpa y de todo es pecado y no disfrutas lo que es realmente pues la vida en Cristo, ¿no? La vida de la fe, sino una visión distorsionada de lo que es realmente el cristianismo hasta ahora. Un papel importante que jugó en la vida de Kierkegaard, además de la formación que tuvo con su padre, fue la de su novia Regina Olsen, quien se enamoró totalmente de esta persona y quien juega papel importante y de hecho realiza una obra o todas sus obras están relacionadas a su enamoramiento, a su relación con Regina Olsen. Kierkegaard tenía un pensamiento de decir, lo tengo que perder para recuperarlo en el futuro. ¿Qué significa esto?
que Kierkegaard se llega a comprometer con su novia Regina Olsen. Su novia comprometida, su novia estaba entusiasmada con el compromiso de casarse. Sin embargo, Kierkegaard dice que tiene que renunciar a esto por recuperarla en lo más eterno. Otro aspecto importante son algunas obras relevantes de Søren Kierkegaard. Por ejemplo, él utiliza mucho los seudónimos, es decir, oculta su identidad e utiliza otros personajes para poder dar a entender lo que quiere transmitirnos. Una de sus obras, o destacan, por ejemplo, Entre lo uno o lo otro, es una obra que él escribió en 1843. Otra obra sumamente importante es El temor y temblor. Temor y temblor, donde hace una descripción psicológica desde su punto de vista del personaje Abraham, el caballero de la fe, que se lanza a lo absurdo, a lo incomprensible, es decir, que le es fiel a Dios y obediente a Dios. Entonces, esto es lo que maneja Kierkegaard. Para esto, quiero puntualizar lo siguiente. Kierkegaard habla de 3 esferas filosóficas o 3 estadios, ¿sí? ¿Qué significan esos 3 estadios? Primero, el primer estadio que maneja Kierkegaard es el estadio estético o de lo erótico musical. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la etapa del ser humano o la primera etapa que se llama estética lo reduce a lo sensible, a lo sentimental, a lo afectivo, a lo que se va, a lo que se desvanece. Él va a decir que estamos en esta esfera o que el ser humano pasa por esos 3 momentos y el primer momento es la esfera estética, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dentro de este camino el arquetipo es el Don Juan, aquella persona que solamente le gustan aquellos momentos de placer, aquellos momentos de no responsabilidad, aquellos momentos de lo superfluo y que ahí se mantiene siempre, ¿sí? El segundo intento o salto que va a dar Kierkegaard es el estadio ético. Para Kierkegaard, el estadio ético lo asemeja o el modelo de ese estadio es el matrimonio. ¿Qué significa? Ya repetí mucho esta muletilla, maestro. ¿Qué significa que sea estadio ético, lo asimila o lo relaciona con la responsabilidad, el matrimonio? Es decir, el hombre comienza a tener esa desesperación en su vida, en su alma, es decir, llega a un punto en donde no puede permanecer en lo sensible, no puede permanecer siempre en el placer, no puede permanecer en términos de nosotros los creyentes en el pecado, pocas palabras. De tal manera que lo lleva a dar un salto a la vida ética, donde en la vida ética hay normas, hay leyes, hay responsabilidad y lo asemeja, lo arquetipa con el matrimonio. Sin embargo, cuando el hombre ya se encuentra en esa esfera, esa relación, ese camino lo marca Kierkegaard con su propia existencia. Pareciera que él no estaba listo para el matrimonio. Él se veía a sí mismo y decía, la vida matrimonial no era para él. Él quería algo más allá. Por eso renuncia a esa relación que tiene con Regina Olsen. De hecho, él tenía, yo creo que aproximadamente 28 años y ella entre 16 y 14 años, era una jovencita. Entonces, esta persona llamada Regina Olsen, enamorada de Kierkegaard, él decide dar ese salto, que lo menciona, todos debemos de dar ese salto a la fe. Para él, la fe, el arquetipo de la fe, el modelo de la fe es Abraham. Hay que tener en cuenta que la interpretación que va a hacer Kierkegaard del personaje bíblico de Abraham es meramente psicológico, filosófico desde su postura, ¿verdad? Entonces, para Kierkegaard, Abraham es el modelo de la fe, aquel que obedece a Dios. Recordemos este pasaje donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Abraham, sin dudarlo, sin cuestionarlo, va y quiere sacrificar a su hijo. Entonces, Kierkegaard le llama a eso un acto de valentía, un acto de totalmente obediencia a Dios.
Por lo tanto, para Kierkegaard, el salto cualitativo, el salto que tiene que dar el hombre de pasar a una mera responsabilidad, a un mero hacer las cosas por el deber ser, quiere darle ese sentido más trascendente, y ese es el salto a la fe. Por eso, esos 3 estadios juegan un papel muy importante y lo relaciona con su propia vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que sí hay varios, déjenlos voy haciendo para que no se acumulen. Nos pone Nietzsche Leal, que le gusta mucho el programa, le puso que le encanta, gracias a Nietzsche por verlo. Ivonne Mendoza también nos puso ahorita que le gustaba mucho el programa. Y Sandra Ávila, aparte de que puso que le encantaba el programa, puso saludos, excelente programa. Gracias, Sandra, por estarnos también sintonizando. Ahorita que yo lo estaba escuchando, maestro, a mí sí me quedan también algunas dudas. Digo, por en una parte ya estoy entendiendo esto de los estadios para irlo viendo. Y estaba usted hablando acerca de la angustia. Era una situación que socialmente no nos gusta tampoco mencionarla. Es una de esas palabritas que como que entre más lejos están de uno, pues mejor. Pero me llama la atención y de ahí tengo la duda, ¿por qué entonces que Kierkegaard no lo ve esto como un aspecto negativo? ¿Por qué lo empieza a ver como una posibilidad a la libertad? ¿A qué se refiere? Porque de primer momento se escucharía como masoquismo, pero pues obviamente hay un trasfondo que él justamente encontró. ¿A qué se refiere? Kierkegaard se refiere cuando habla de la angustia. Bueno, antes de eso, para hablar de la angustia o de este concepto, hay un tratado que escribe Kierkegaard que se llama La enfermedad mortal o la desesperación. Hace una interpretación de cómo el ser humano siente ese vacío, siente esa incertidumbre, siente esa impotencia, no encuentra su lugar. En términos coloquiales, cuando a veces nos sentimos el ser humano así, ¿no? Como que no encuentras tu lugar, no encuentras tu sentido de vida, no te acomodas, no es por aquí, no es por allá. Entonces Kierkegaard hace una reflexión y dice, la desesperación mortal te lleva a no sentido de la vida, a no encontrarle la verdadera, a ser auténtico a ti mismo, a no hacerte responsable de ti mismo. Lo que hace totalmente diferente es la angustia. La angustia para Kierkegaard es la posibilidad de liberarse como individuo. ¿Qué significa esto? Que es una posibilidad de que seas tú mismo, de que seas libre. De hecho, en su libro, en su tratado que escribe o lo uno o lo otro, habla precisamente de que en la medida en que nosotros vayamos acercándonos a la verdad de quiénes somos, es en la medida en que vamos a poder encontrarle el sentido auténtico a la vida. Entonces, para Kierkegaard, la angustia es una posibilidad de un sentido auténtico, de una libertad. Ok, entonces a partir de ahí se pueden visualizar entonces, no sé, corríjame si estoy mal, que es entonces como también un enfoque, se le podría decir, a esto que va ocurriendo en la vida, o no es tal cual un enfoque, o... Ok, sí, la angustia no lo define como tal, como una sustancia química del cerebro, simplemente lo hace o como otra definición, sino más bien lo ve como esa parte interna del hombre que le hace moverse a buscar alternativas y sobre todo a buscar a Dios, a buscar la fe, ¿verdad? A buscar ese salto, ese acto de valentía. Ahorita que menciona esto de la fe, también a mí esto me hace muy interesante cómo lo menciona él. Por ahí sabemos pues que Kierkegaard dice que la fe no es una conclusión lógica, sino que sí en efecto pues esta parte de dar un salto, entender ese salto como esa situación de incertidumbre, pero con la convicción también, ¿verdad? Que justamente está Dios, justamente hay algo más. A mí eso me llama mucho la atención porque a veces pienso, ¿cuál podrá ser a veces un obstáculo para encontrar este sentido de la vida? Porque bueno, eso lo descubrió también con la experiencia de vida. Pero ahorita en un mundo tan digitalizado, con la inteligencia artificial, con las cosas que nos están pasando, se me hace todavía más complejo. Se va volviendo más interesante cómo responde el ser humano ante esto, porque hemos de decirlo, maestro, no considero que la sociedad se haya vuelto ajena a lo espiritual. Sigo pensando que lo sigue buscando, que está ansiosa de encontrarlo, pero que justamente se va quedando en el camino o que no termina por dar ese salto que tanto nos menciona Kierkegaard. Pero antes que me responda, Aleida Albor puso saludos y le mandamos muchos saludos a Naya por estarnos viendo. Pues, Ahora sí, maestro, ¿usted qué opina? ¿Cómo vamos a este salto? Y más en ese mundo digitalizado, ¿cómo embona lo de Kierkegaard? bueno, ante este mundo que está tan digitalizado, donde
Pareciera ser que se pierde la posibilidad de pensar, de razonar, de hacer introspección, de guardar silencio. Creo que estamos en un mundo fragmentado y anestesiado, ¿no? Había un filósofo, no recuerdo su nombre, de hecho era un profesor, que para él era, la filosofía se divide por etapas, ¿no? La etapa de la filosofía antigua, la etapa de la filosofía medieval, la etapa de la filosofía contemporánea, y decía él, estamos en una época donde ya no es el relativismo como tal, ahora es la distorsión de la realidad, ¿sí? O sea, estamos peores, pues, porque se ha perdido la capacidad de encontrarse contigo mismo, de leer, incluso maestro, en las aulas de alumnos de universidad, me ha tocado en 3 universidades estar de oyente, estar compartiendo clases, los alumnos ya casi no leemos, nos cuesta trabajo leer, disfrutar una lectura, contemplar y reflexionar, darnos el espacio por el mismo aceleramiento que trae el sistema. Entonces eso nos permite como que estamos fragmentados, pero pues hay todo, para todo hay solución, como dice un dicho vulgar, menos para la muerte, ¿va? Entonces, eso es en primera parte, estamos fragmentados, estamos anestesiados, pero es posible salir de ahí. ¿Y cómo? Pues haciéndolo, ¿va? ¿Cómo se enseña uno a nadar? Pues nadando, ¿verdad? Y me Y llama mucho perdón, Manso, diga. sí, sobre la fe, ese salto de la fe que Kierkegaard, hay que aclarar algo muy importante. Para el cristianismo o para nuestro catolicismo, la fe no es ilógica, la fe no es que no se razone. Kierkegaard va a hacer una interpretación un poquito de la fe en sí misma como como un salto a lo absurdo, a lo incomprensible, ¿verdad? A lo que no se puede comprender, que al final de cuentas estamos hablando de que él habla del Dios, de Dios que se está lanzando a Dios mismo, pues, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, maestro. Sí, y se me hace esto muy interesante, cómo se va abriendo como es una paradoja. Antes de continuar, maestro, como hay muchos saludos y comentarios, la verdad los tengo que decir, porque bendito Dios, ya hay mucha respuesta de la gente. Me encanta que nos escriban, le voy mencionando, ¿sale? Sí. Juanitas Córdoba, señora Juanita, un abrazote, por eso que le encanta el programa. Un fuerte abrazo, gracias por estarnos sintonizando como cada semana. Heli Martínez García puso que le encanta el programa. Muchas gracias, Heli, por estarnos viendo. También Brandon Leal puso que le gusta mucho el programa. Juan Enrique Chávez Carranza escribió saludos y bendiciones. Y Aleida Albor puso leyendo de poco a poco para hacer un hábito. Y sí, definitivamente si nos damos cuenta que es una área de oportunidad que tenemos, las generaciones actuales por tanto bombardeo de lo digital, pues retomando sobre todo aquellas lecturas que nos gustan, aquellas lecturas que nos hacen sentirnos que viajamos, que nos enseñan, que nos retan, pues ahí está la pieza clave, porque eso es lo que nos empieza a enlazar con un mundo de ideas también. También acaba ahorita Yolanda Nerrete de poner que le encanta el programa. Gracias, Yolanda, por estarnos sintonizando. Y bueno, ahora sí vamos retomando esto que usted me está diciendo, maestro. A mí se me hace muy, muy interesante. Yo le comentaba ahorita a lo que estábamos platicando y hago eco a sus palabras, cómo esto entonces va siendo algo paradójico, ¿verdad? Cómo esto se va a convertir en una situación donde la fe se razona, pero a su vez se tiene que vivir, pero a su vez es algo que no tenemos por los sentidos al 100, pero a la vez sí. O sea, se va volviendo esto muy, no puedo decir que se contrapone porque al final de cuentas no, va a tener una ilación y esto, pero ¿cómo es, dónde encaja esta situación de esto? Antes que me responda, maestro, antes de que me diga sobre esta paradoja, Yolanda Nerrete nos escribió, saludos a los dos maestros, un fuerte abrazo, Yolanda, y Juan Enrique Chávez Carranza también puso saludos a la señora Ángeles, pues saludos también. Julio César Martínez nos acaba de poner, saludos, mi carnal Jairo, pues ya te están saludando. Gracias, gracias, saludos. Ahora sí, maestro. Entonces, ¿qué onda con esto de la paradoja? A ver, ¿cómo va esto? Algo muy importante, ¿qué significa que la fe sea una paradoja para Kierkegaard? Kierkegaard responde de una manera muy sencilla y dice, el cristianismo sostiene paradojas que la razón no entiende, como Dios haciéndose hombre. Es decir, hay misterios que la razón no entiende y que se requiere de la fe. Ojo, sin decir que no se requiere de la razón.
Entonces, el absurdo que va implícito en esto, para la razón humana, el absurdo para la razón humana, la fe parece absurda o una locura, ya que se lleva al extremo cuando se cree en lo imposible. Para Kierkegaard, la fe es Dios. De hecho, aquí cabe decir que en la iglesia luterana, Kierkegaard es de mucho reconocimiento. Yo creo que nos decía un profesor que era especialista en Nietzsche, en Kierkegaard, en estos filósofos existencialistas, hablaba de que Kierkegaard, de hecho, esparcía una vida de santidad, estaba convencido de la fe. De hecho, cuando él muere en la calle, de un infarto, se cae, pide la comunión, pero dice que no me la traiga ningún clérigo, sino un laico, como lo conocemos ahora, un ministro extraordinario de la comunión. Es decir, Kierkegaard no estaba de acuerdo pues con algunas situaciones de incoherencia que vivía la jerarquía en su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, le faltó a Kierkegaard dar ese salto, desde mi punto de vista. Eso es la fe para Kierkegaard, un salto a la fe, un salto al absurdo, teniendo como un ejemplo a Abraham. Y de hecho, maestro, y a todos los que nos escuchan, cuando nosotros estamos y hacemos un proceso de fe, es necesario a veces hacer una actitud, un acto de abandono, porque la vida espiritual, la vida del espíritu, pues te lleva por caminos, te quita seguridades. Si estamos acostumbrados a controlar, si estamos acostumbrados a organizar y a planear, en la vida espiritual normalmente eso a veces no funciona, ¿no? Dios te mueve todo el contenido, Dios te mueve todo lo que tú traes planeado y te va llevando, te va llevando. Entonces, sí es un acto de fe y de abandono. Kierkegaard lo hace de esa manera. En pocas palabras, para nosotros los creyentes, nos está diciendo que la fe es lanzarse a Dios, creer las palabras mismas que nos dice el Evangelio. Eso es la fe, creer en eso, aunque no lo vemos, aunque no lo palpemos, aunque no nos dé una respuesta satisfactoria. A veces hacer la voluntad de Dios no nos hace sentirnos cómodos, ¿va? Entonces, para esto es el acto de valentía. Entonces yo podría entender que la fe es como un refugio contra el dolor, o por el contrario se puede ver como un acto de valentía, como usted está mencionando, para enfrentar la realidad. ¿Cuál tendría que ser como lo más propio? De hecho, fíjate, maestro, y a todos los que nos escuchan, cuando estaba estudiando filosofía, como imitaba mucho los sentimientos de Kierkegaard, la melancolía, el pesimismo, entre otras situaciones, dije, bueno, la única manera de refugiarse en el sentido de la vida, para no sentir dolor, para encontrarle sentido a muchas situaciones, pues me refugio en la fe, como diciendo, pues ya que, ¿no? Ya no me queda de otra. Sin embargo, para Kierkegaard no es un consuelo, no es un refugio cómodo, es un acto, como lo vuelvo a repetir, de valentía y un compromiso para enfrentar la realidad en toda su crudeza, en toda su crudeza. Entonces, un salto hacia lo absurdo requiere valor personal para confiar más allá de lo que la razón no puede demostrar, ¿sí? Entonces, si es un acto de valentía, la fe implica compromiso, la fe implica caminar incluso aunque no sientas. De hecho, tenemos claros ejemplos. La Madre Teresa de Calcuta, quien vive una sequedad realmente espiritual, donde sensiblemente no siente a Dios. Y hoy en la actualidad estamos acostumbrados que si sentimos o dependemos mucho del estado de ánimo, dependemos mucho de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que tenemos, para poder decirle a Dios que sí, para poder dar respuesta a nuestra fe con valentía. Entonces, para Kierkegaard no es un consuelo, no es un refugio, es un acto de valentía, es un acto totalmente de amor, de obediencia. Me da mucho la atención este enfoque porque sí, a veces se ve la fe como una situación de abnegación, lo utiliza como sinónimo de esta, y pues en efecto el tener la acción de creer, el tener la acción de tener una fe, de vivir bajo esos principios, de darle un sentido a la muerte, de darle un sentido a lo que se hace día con día, pues como está mencionando maestro, sí conlleva que haya una experiencia personal, sí conlleva que haya un ejercicio
cognitivo, obviamente, sí conlleva que haya una cercanía y una situación vivencial. Entonces, como usted menciona, pues en efecto, sí entiendo esa parte de lo que dice Kierkegaard, que es un acto de valor, en el cual, pues en efecto, tenemos hasta todos los mártires que hasta su vida han dado por lo que defienden, por lo que ellos creen en Dios, y que en efecto, pues son ese testimonio o ese ejemplo que nos otorgan a nosotros, de decir, mira, siempre existe esa situación, ¿verdad? De decir, puedo hacia adelante a partir de mi edad, de mi condición, y soy hombre, mujer, casado, soltero. Hay varios ejemplos de vida que pues nos pueden ayudar a apostar a esto, ¿verdad? Así es. Aquí, por ejemplo, dice Juan Enrique Chávez, nos escribe, bendiciones para el payasito Tirilí, que Dios lo cuide. Así es, Tirilí, un fuerte abrazo si nos estás viendo. Señor Juan, también usted, abrazote, claro que sí, por ahí vimos que ya andan en el Museo Cabañas, en el hospicio, ¿verdad? Bueno, ahorita platicamos de eso. Maestro Jairo, aquí hay una frase que me gusta mucho. Cuando yo la busqué, decía que era de Kierkegaard, miéntame si no es, pero si no, siento que de todas formas bien buena, que dice, la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Aquí también suena como medio paradójico, ¿no? Pero es esa parte, desmiéntame si no, de como tener esa conciencia de qué es lo que vivimos, de las experiencias que tuvimos, para a partir de ahí generar y gestionar una nueva conciencia. Si estoy bien en ese entendimiento, o a qué va esta frase. Ok, desconozco, ahorita no se me viene a la mente esa frase donde pueda haber estado, pero sí hace alusión Kierkegaard. Y lo que he comprendido en su lectura es que hay que vivir la vida, es decir, el pasado, lo que hemos vivido, no determinan a la persona a poder ser libre, a ser auténtico, no determinan la capacidad de ser tú mismo. Lo que va a invitar mucho Kierkegaard es hacerte responsable de tus actos y que tu sentido de vida no depende de las circunstancias, ¿no? Es decir, hay que vivirla con esa esperanza. En nuestro caso, los creyentes, pues con miras a la resurrección, a la vida eterna, y que de hecho Kierkegaard lo va a mencionar mucho. A la hora de su muerte, Kierkegaard proclama una frase donde antes de morir escribe y dice, al fin estaré con mi amado Jesús en un jardín lleno de flores. Entonces, habla de una experiencia tan profunda que tenía con Dios, en un diálogo tan profundo que tenía con Jesús. Por lo tanto, la vida merece ser vivida con esa expectativa de la esperanza, ¿no? De la fe, de que en la fe está Dios. No te lanzas como al precipicio, sino te lanzas al mismo Dios. De hecho, hay una frase que creo que a mí me conmovió mucho y es fruto, yo lo considero así, es fruto de lo que preparé, maestro, de lo que estuve otra vez retroalimentando, y es la siguiente frase. Quien espera tener claro todo antes de actuar, nunca vivirá realmente. Eso dice Kierkegaard. Normalmente en el camino espiritual, en la fe como creyentes, todos vivimos situaciones muy difíciles, económicas, familiares, afectivas, de todo, ¿sí? Y de repente Dios nos pide que hagamos su plan, Dios nos pide alguna cosa y nos resistimos porque pensamos que primero tiene que darse Dios, o es decir, pues Señor, si tú quieres, ponme todos los medios, ¿no? Para el hombre de fe es, lo hago, sin pensarlo en el sentido de confío en Dios, ¿no? A veces estamos al revés el ser humano. Primero quiero esperar la respuesta y después vivir, ¿no? O que quiero que la iglesia me apruebe algo sin antes vivirlo yo. Entonces, creo que va por ahí. No sé si di respuesta. Sí, y que en efecto pues nos ayuda y nos invita a tenerlo como muy presente, a que no se nos pierda en el camino, o bueno, si nos llegamos a perder, volver a retomar la brújula para que siempre nos guíe hacia lo que es la trascendencia. Por ejemplo, aquí Consuelo Rangel escribió, se me hace importante comentarlo, en este mundo tan materialista y egocentrista, los seres humanos tenemos grandes desafíos para tener un verdadero sentido de vida, pues hay que volver al origen de la vida, la adoración de Dios, que es un misterio que solo con los ojos de la fe se pueden entender. Y sí, ahí está justamente ese reto que se tiene que ir cultivando,
Claro que la fe es un regalo que Dios nos da, pero que también nosotros nos encargamos de fortalecerla o viceversa, disiparla o que se vaya estancando. De aquí, maestro, como vamos a ir haciendo conclusión, me llama mucho la atención este tema, y a fin de cuentas es el enfoque del programa Educación Familiar. ¿Cómo podemos entonces, desde la familia, ir cultivando este sentido de vida? ¿Cómo podemos hacer que las palabras de Kierkegaard, porque obviamente no vas a poner a un niño de 5 o 6 años a que lean un tratado sobre él, pero sí que vayan entendiendo y viendo esta filosofía? ¿Qué sugiere? ¿Cómo lo propone para los que son padres de familia, maestros, etcétera? Llevar a cabo esta situación de filosofía. Algo muy importante es el fomentar dentro de la familia, como padres de familia, como hermanos de familia, como todo el equipo de la familia, un ambiente de amor incondicional. Ese es un punto muy clave. Un ambiente de escucha, de diálogo, de acogida y de no rechazo. Creo que por ahí se puede hacer posible esto que Kierkegaard propone. Y sobre todo hacer vida esta frase. Hay una frase que dentro de la iglesia se dice de Santo Tomás de Aquino: la gracia supone la naturaleza. ¿Cómo podemos hacer posible esto desde las familias? Familias, primer punto importante. Dice el filósofo, es un filósofo mexicano saltillense, Mauricio Beuchot, así se escribe, y él comenta la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino y hace una interpretación de esta frase: la gracia supone la naturaleza. Normalmente nosotros los creyentes nos esforzamos por ir a la misa, el rosario, los sacramentos, vamos con el director espiritual, buscamos retiros, buscamos muchas cosas pastorales que nos alimentan, pero, dice Mauricio Bechot, se nos olvida que la naturaleza tiene que trabajarse para que la gracia haga totalmente su trabajo. No significa que Dios no pueda hacer las cosas, pero ahí está el don de la libertad, donde como familia, si requerimos de atendernos psicológicamente, que normalmente le apostamos muy poco a la salud mental, pues ir con el psicólogo que te ayude. No es para siempre el psicólogo, ¿verdad? O el psiquiatra o el neurólogo. Son medios que Dios nos ha puesto para que realmente trabajemos esa naturaleza. Creo que es poner atención en medio de la escucha, el diálogo, cómo se siente, y poder tomar cartas en el asunto. Creo que sería un factor importante. Y sobre todo, pues promover esos valores sólidos que fundamentan pues la autonomía de cada individuo de la familia. Y me gusta mucho eso que mencionas sobre también acercarnos al psicólogo para que eso también se vaya como quitando el tabú. Y también eso de que no tiene que ser, y no debe ser aparte, una situación permanente, sino un momento en donde justamente como el doctor, no lo estamos viendo toda la vida, en aquel momento donde obviamente tenemos una situación de salud que tenemos que curar, pues vamos, obviamente también nos va a decir él cómo podemos prevenir y volver a recaer, y pues con el psicólogo es lo mismo. Y entonces, si esto de la familia se va viviendo, maestro, y se va mostrando como ese ámbito de confianza, ya en la parte cuando entra la adolescencia, digo, es que a mí me llama mucho la atención. Yo en otros programas lo he mencionado porque estoy muy preocupado, que te lo voy a decir así que aquí al aire, aunque nos desmonotice del video. Ha ido creciendo mucho las situaciones de suicidio en muchachas que tienen la edad de preparatoria. Hay al menos ahí en el Jordán, lamentablemente ya hemos atendido 3 casos de tanatología de familiares, obviamente, donde una de las hijas decide quitarse con la vida. Y a mí siempre que me llegan estos casos, aparte que me simbran porque me impresiona mucho socialmente y familiarmente, pues las heridas que tienen, me llama mucho la atención esta carencia de sentido de vida. Entonces ahí para ese joven donde a lo mejor su ámbito familiar no tuvo ciertas consideraciones, a veces sin dolo, a veces con dolo, digo, muchos factores ocurren. ¿Qué se le puede decir o cómo se pueden acercar como a esto? ¿O cuál sería como el primer paso que usted diga, maestro? ¿Alguien quiere leer Kierkegaard? Vaya empezando a leer tal lectura, o vea tal video, o haga tal cosa. ¿Cuál podría ser como ese primer contacto para aquí donde pues la familia no lo va a hacer, pero ellos pueden empezar a generar este criterio? Ok. Bueno, un punto importante, maestro, que comentas es
dentro de lo que propone Kierkegaard, ¿cómo lo podremos facilitar a las familias para que las familias promuevan, haya facilidad? Un primer aspecto es evitar las etiquetas, ¿no? Evitar las etiquetas, dice Kierkegaard, una vez que me niegas, o una vez que me etiquetas, perdón, me niegas. Y dice Kierkegaard, la familia debe permitir que los hijos definan su propia identidad. Creo que eso es un aspecto importante. Los adolescentes, los jóvenes, necesitamos este aspecto que menciona Kierkegaard, es decir, que la familia no sea posesiva, pues sobre aspectos que el joven tiene que hacerse responsable, que tiene que fomentarse, que vaya decidiendo por sí mismo, obviamente los consejos, las orientaciones, pero que se vaya siendo autónomo y enseñar a elegir, fomentar que cada miembro asuma la responsabilidad de sus acciones y de sus pensamientos. Eso dice Kierkegaard. Esto lo podemos encontrar, hay algunos autores como José Luis Goñi, que escribe El impertinente de Dinamarca o El impertinente, que habla de Kierkegaard y hace una lectura un poco adecuada, un poco que podemos tener acceso todo mundo, donde nos enseña precisamente a cultivar la introspección. Es decir, cómo como padres de familia Kierkegaard motiva a que hagamos este ambiente de introspección, ¿no? Es decir, de animar a los hijos a buscar sus propias respuestas sobre el sentido de la vida y pues vivir el momento o enseñar a los hijos que hay que vivir el momento con miras a la eternidad, que es llevar a la fe, acercar a la fe, pero no como una fe de decir hasta allá, hasta que me muera o hasta que esté viejito voy a ir a misa. Un claro ejemplo es el testimonio. Kierkegaard reclamaba o recalcaba mucho el testimonio. Si nosotros, o los que son padres de familia, o los que son educadores, realmente no damos testimonio de lo que estamos predicando, no damos testimonio de lo que estamos enseñando, pues yo creo que difícilmente tiene impacto, ¿no? Entonces, una manera sencilla de acercarse a este filósofo, pues son las lecturas como José Luis Goñi o algunos videos en YouTube donde Fernando Sabater puede dar una explicación más sencilla de lo que es y de lo que nos quiere transmitir este filósofo. Muy bien, pues entonces ahí tenemos las recomendaciones y pues me queda muy en claro en lo que se tiene que hacer y pues como dice ese dicho, ¿verdad? Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Entonces yo pienso que es lo que tiene que ser como la reflexión para todas las personas que tienen niños o familiares, o hasta para uno mismo, ¿verdad? Tener esa conciencia. Y de esto, maestro, no sé si usted da consultas psicológicas, si se puede acercar a algunos de sus servicios, ¿qué nos puede platicar de su persona por si alguien se quiere hasta echar un café filosófico con usted? ¿Dónde, cómo, cuándo? ¿Dónde lo haya? Yo estoy ubicado en la calle Loma Camino Real, en la colonia Loma Bonita, número 257. Ahí estamos ofreciendo la asesoría psicológica y el acompañamiento también espiritual todos los días, de lunes a viernes, el horario es de 3 de la tarde en adelante, o ya agendamos, ¿verdad? Si alguien no puede esa hora, pues ya que nos invite a un café, ¿verdad, maestro? Y nos ponemos de acuerdo. Y estoy actualmente trabajando en la Universidad Johannes Paulus II, que está ubicado en Industria, en la colonia Loma Bonita. Mi número de celular, maestro, por si a alguien le interesa, es el 3343-7186-05. Ahí estamos un grupo de psicólogos que tenemos, pues por gracia de Dios, la experiencia de haber estudiado también teología, que creo que es una también de las situaciones que se viven en la fe, ¿verdad? Donde habemos personas que decimos que Dios nos habla, las revelaciones, queremos atribuirle todo a Dios, y ahí es donde hacemos esta diferenciación entre dónde es tu dolor de estómago y dónde es lo que Dios te pide, ¿no? Dices, a veces vienen personas y dices, es que este dolor de estómago es brujería, es brujería, es brujería. Y dicen que ya fueron con todos los exorcistas del mundo y no le encuentran sentido a ese dolor de estómago. Y ya cuando te platican su vida es, pues es que te comen chile todos los días, coca, grasa, y dices, pues probablemente tú tienes que ir al médico. Entonces, ahí estamos ofreciendo ese servicio. La verdad, el costo es lo que la gente pueda colaborar y estamos a su servicio.
Muy bien, ahorita que menciona Loma Bonita me brinca porque el miércoles vamos para Loma Bonita, va a ser el comercial del Jordán, ya que tenemos una actividad del Día del Niño en Loma Estrella 317 me parece, en la terraza Elvira, entonces vamos a estar cerca, maestro. Ok, por ahí nos vamos a ver, maestro, primero Dios. En la colonia. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche compartiéndonos de este tema. Sin duda es un tema que, como usted dice, se presta para ahondar muchísimo, tanto en Kierkegaard como en otros de los filósofos que me gusta, yo lo digo públicamente, que se menciona. Porque, por ejemplo, de Kierkegaard, y hasta yo lo reconozco, sabía muy poco de él. O sea, sí lo vi cuando estudié eso, pero pinceladas. Y qué bueno que usted hace esta propuesta. Por ahí también menciona otro filósofo que con mucho gusto podemos agendar más adelante para que aquí en el Jordán, en Educación Familiar, lo podamos platicar. Y qué mejor que también programas como este sean un vínculo para aquellas personas que les despierte esa curiosidad o que digan, hasta por qué ese apellido tan raro, de dónde sale, que algo detone para que puedan conocer, acercarse y obviamente que les pueda servir en su persona, ¿verdad, maestro? Muchas gracias, maestro, fue un placer. Le agradezco por la invitación, estoy muy encantado y cuando guste volverme a invitar, estoy con mucho gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias. Igual a las personas que nos sintonizaron tanto en vivo como en retransmisión. Recuerden que ahorita estamos por Facebook, pero la retransmisión se ve por YouTube. Muchas gracias de todas formas a los que nos ven. Y si les gusta el programa o sienten que alguien les pueda servir, agradecemos muchísimo que lo compartan porque de esta manera podemos ayudar a otras personas para que tengan ese acceso al contenido que se tiene. Como ya escucharon, estamos en la semana del Día del Niño y en el Jordán tenemos muchísimas actividades, entre ellas las que vamos a hacer el miércoles y el jueves. Agradecemos las donaciones que nos han dado en estos días, todavía las recibimos tanto en especie, en dinero o en tiempo para poder acudir el miércoles a Loma Bonita, por ahí ya están en los carteles del flyer de dónde vamos a estar, Terraza Elvira, Loma Estrella, el número es el que no me acuerdo exactamente si es 317 o 327, pero allá en Loma Bonita, y el jueves en las instalaciones del Jordán, a partir de las 6 de la tarde, también se pueden acercar, abierto, pueden acudir, va a haber ventas de botanas, de salchichas y eso, pero va a haber ajedrez gigante, vamos a tener un show del Chavo del 8, vamos a tener varios juegos cognitivos, como saben, que siempre apostamos por la familia y su aprendizaje. Y junto con esto, bueno, vamos ya a ir perfilando lo que vamos a tener en mayo, dedicado a las mamás, a los maestros, que a su vez también a los psicólogos, porque también es el mes de la psicología, y en nuestras redes sociales del Jordán, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden seguir para que estén muy atentos de lo que hacemos y de esta forma seguir apostando, como diría la Madre Teresa de Calcuta, dándole una gotita en el inmenso mar, como lo quiera hacer Jordán, pero con esa gotita, pues el inmenso mar es más que si no la tuviera, ¿verdad? Es al menos nuestra visión que nosotros tenemos. Por ahí de Consuelo Rangel, feliz día del niño, espero mi regalo. Claro que sí, Consuelo, claro que sí, para que ahí pueda usted acudir y de esta forma poder participar. Y aprovecho, la siguiente semana tenemos un invitado también muy especial porque es de Aguascalientes. Entonces, por ahí se está yendo viral Mateo, que justamente es un niño de 12 años junto con su mamá, que hace el famoso ping pong con los sacerdotes o con algunas personas de la iglesia. Entonces, si les interesa, si les llama la atención, pues también tenemos la hecha de la próxima semana poderlo tener por acá. Entonces, ya saben, en el Jordán siempre hay algo especial para toda la familia y en este programa Educación Familiar, pues con mayor razón. Se despide el maestro Jorge Ruiz Magaña, estuvo nuestro invitado el maestro Jairo Yair Rangel y nos vemos en una emisión más de su programa Educación Familiar. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.